Aló, aló. Buenas tardes. Antes que nada, oremos. Señor, si me consideras un siervo útil, que me vaya bien. Si me consideras un siervo inútil, que no me vaya bien. Pero por encima de todo, que esto, aunque sea una evaluación y hay puntos técnicos por los cuales tenemos que pasar, que sea la glorificación de tu nombre y la edificación de tu iglesia lo que realmente saquemos de este ratito juntos. Lo que sea que pase, Señor, pero que tu iglesia crezca más, que se edifique más y que puedan conocerte más, Señor, porque conocer tu precioso nombre y conocerte a vos como Dios, como hombre, como Salvador y como Redentor es el propósito, es la meta y es el premio de todo cristiano. Así que es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. No se suponía que yo iba a exponer hoy. Entonces es muy raro pasar de Juan 1:1, que es lo que yo le tocaba, a Juan 11:28. Pero providencialmente Dios hace todas las cosas para bien, porque quedan perfectos. Ustedes hace un ratito acaban de ver a Jesús en su plena deidad, como el verbo eterno de Dios, el que siempre ha sido, el que era uno con Dios, el que hizo todas las cosas y por medio de él todo fue hecho. Pero hoy van a ver a Jesús como un verdadero hombre también. Entonces es un contraste maravilloso el que vamos a tener en estas dos exposiciones. Y quiero empezar diciéndoles que las joyas más preciosas de la Biblia se encuentran en los recipientes más humildes. Uno tiende a buscar los versículos que son brillantes y gloriosos. Y el texto que me toca a mí se encuentra entre dos de esos, se encuentra entre dos cumbres teológicas. Antes de lo que me toca a mí, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí no morirá jamás. Y después del texto que a mí me toca, tenemos el famoso Lázaro sal fuera, cuando Jesús resucita a Lázaro por el poder de su voz. Entonces, en el primero, en el que viene antes del texto de hoy, Jesús se declara autor y fuente de vida. No meramente alguien que le pide a Dios y Dios le responde. No, Él que da vida y puede comandarla. Él mismo se autodenomina Dios hecho hombre. Y en el segundo, o el que va después de lo que nos toca ahorita, Él confirma la declaración resucitando a Lázaro con el poder de su palabra. Antes, Él hace una afirmación y después lo que hace es validarla. Así que sería normal que pensar que el texto que está entre estas dos cumbres dice un puente de transición, pero estaríamos totalmente equivocados. Y nosotros estaríamos totalmente equivocados si nosotros vamos a pasar por los versículos que tal vez no son tan famosos como sencillamente un puente a cómo yo brinco al pasaje al que todo el mundo quiere llegar. Y nos brincamos literalmente perlas de gran valor que se encuentran en recipientes sumamente humildes, suaves, y hoy es uno de esos. A modo de contexto, yo quiero irme unos versículos para atrás. Okay. Jesús y sus discípulos estaban del otro lado del Jordán, donde Jesús lo bautizaron. Eso, según Google Maps, donde supuestamente se bautizó Jesús, es a 143 kilómetros de Betania, que es donde estaba Lázaro. 143 kilómetros caminando es un buen rato. Entonces estaban lejos y le mandan a decir a Jesús desde Betania que Lázaro estaba enfermo. Lázaro, el hermano de María y de Marta, y este trío de personas son un trío de personas que Jesús amaba mucho. Según nos lo dice el apóstol Juan en el capítulo 11, versículo 5. Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta. Y la palabra amaba no es fileo como que le caía muy bien, es ágape. O sea, Jesús daba la vida por estos tres. Y se regocijaba en estos tres. Y uno dice, Él se regocija por toda su iglesia. Sí, pero cuando Juan decide específicamente decir Jesús amaba a estos tres, es porque estos tres eran especiales para Jesús. Y Él los visitaba cuando iba a Jerusalén. Ustedes conocen la historia en Lucas en el capítulo 10, cuando Jesús va a la aldea donde están María y Marta, y Jesús entra a la casa de María y de Marta, y ¿qué es lo que sucede? Marta se vuelve loca porque llegó el Señor y hay que alistar todas las cosas, porque Dios guarde la casa esté desordenada para Jesús. Pero María, ¿qué es lo que hace?
se queda a los pies del Señor escuchando todo lo que tiene que decir. Y ahí es donde Jesús dice algo que todos nosotros deberíamos escuchar a cada rato: Marta, Marta, afanada estás. Porque Jesús llega ahí, porque ahí la casa de Dios es como un oasis para el Señor. Es como su lugar de vacaciones, su casita de verano donde Jesús se puede relajar. ¿Ustedes saben el privilegio de decir que mi casa es donde Jesús le gusta ir a relajarse? Bueno, ahí es donde Él estaba. Y ese es el cariño que Él les tenía a ellas. Entonces, podrían imaginarse que si Lázaro está muy enfermo, ellas obviamente van a decir: llamen a Jesús porque el Señor puede sanarlo. Mandan a alguien a decirles a ese montón de kilómetros de distancia, y uno esperaría que cuando esa persona llega a donde están ellos, Jesús lo primero que hace es: alisten todas sus cosas porque nos vamos ya. Lázaro, el hombre que amo, está enfermo y yo voy a ir a sanarlo. Eso es lo que uno esperaría, y eso estoy seguro que es lo que esperaban María y Marta. Pero cuando Jesús lo oye, cuando oye que Lázaro está enfermo, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. O sea, desde ya está diciendo esto. Lázaro sigue enfermo, no se ha muerto todavía. Para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Entonces, igual que como con la hija de Jairo, Jesús declara que no va a morir. Ya es una declaración de antemano. Y es una declaración también de que Él conoce el fin desde el principio. Él dice: Él no va a morir, y esto que va a suceder en los siguientes días, para que los discípulos sepan de una vez, va a funcionar para que el Hijo de Dios se vea glorificado. Y cuando oyó la noticia, más bien decidió quedarse 2 días más. Eso es lo que nos dice el texto. No fue inmediatamente, sino que se quedó 2 días más para que muriera. O sea, no se quedó 2 días más porque tenía que hacer cosas, se quedó 2 días más para que se muriera. Porque después le dice a los discípulos: Lázaro duerme. En medio de esta transición, Lázaro duerme, voy a despertarlo. Y ya estaba muerto. Y después los discípulos no entendían, y Jesús, obviamente como los discípulos nunca entienden nada, Jesús les tiene que decir: Lázaro está muerto. Y después les dice: y me alegro por vosotros de que no estaban ahí para que creáis. Y esto a veces puede sonar como triunfal, como Lázaro murió, y que dice que están ustedes aquí porque van a ver lo que yo voy a hacer, gente. Así suena, por lo menos. Luego, el Señor llega 4 días después de muerto. Solo para que tengan una idea, 4 días después de muerto, ustedes que fueron todos al funeral de mi mamá, es como Jesús llegara al funeral 4 días después. Que uno dice: ya hasta hice las paces que ya no está. 4 días después llegó a las afueras de Betania, ya cuando Lázaro apestaba de la descomposición. Y a las afueras de Betania Jesús consuela a Marta, porque Marta sale a topárselo y sale a las afueras de ahí porque en Judea lo están buscando para matarlo. Entonces los discípulos de Él tienen mucho cuidado de que Él no entre en lugares donde están los judíos porque lo están buscando. Marta se lo topa afuera de la aldea y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no se habría muerto. Y aquí es donde Jesús consuela a Marta y le dice que Él va a resucitar a Lázaro porque Él es la resurrección y la vida. Y Marta no entiende. Marta le dice: Señor, yo sé que todos vamos a resucitar en el día final. Y es donde Él dice: no. Yo soy la resurrección y la vida, Marta. El que cree en mí no va a morir. Y todos saben cómo termina la historia. Con 4 días muerto y podrido, el Señor sale y grita y le dice: Lázaro, sal fuera. Sale Lázaro, se quita todos los vendajes, sale y todos glorifican a Dios, salvo algunas personas. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo de Dios habla, la creación obedece. Vemos aquí la soberanía del Señor sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, sobre la vida y sobre la muerte. También podemos hacer hasta una analogía sobre el llamado eficaz de cuando Jesús dice: sígame, y todo nuestro ser pecaminoso y muerto vuelve a la vida. Y lo seguimos. Y sabemos que Cristo sabía que esto iba a pasar porque Él orquestó todo. Porque Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Y si hay un evangelio, como yo les dije ahorita, que habla de la deidad y de la supremacía del verbo de Dios, es el evangelio de Juan.
Para eso existe el Evangelio de Juan. De eso se trata el libro. Porque si ustedes van al capítulo 20 de Juan, al versículo 30, cuando Juan hace una notita ahí que dice, por eso escribí yo este libro, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Por qué no? Porque no era su prioridad con este libro. Juan, el discípulo amado de Jesús, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo primero. Juan escribe el Evangelio para que nosotros sepamos que Él es el Mesías y es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre eterno. Número 1. Número 2, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, para que crean que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. La razón es casi que Juan 3:16 es como la versión micro de todo el Evangelio de Juan. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel en quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata. Pero no solo escribe de la deidad de Él. Porque Juan, que es el discípulo amado de Jesús, el más joven, el único que logra llegar hasta el fin de sus días bien viejito, y es el que escribe Apocalipsis también, el que se recostaba en el regazo del Señor y escribió 3 cartas en donde la palabra que más abunda en las 3 cartas es amor. Él escribe el Evangelio cuando ya habían otros 3 circulando, no para hablar de más milagros, aunque sí hay algunos, pero escribe su Evangelio para abrir una ventana directa hacia la mente y el corazón del Hijo de Dios. Porque cuando ustedes van leyendo el Evangelio de Juan, no vemos tanto lo que Jesús está haciendo, como los otros evangelios, sino que estamos viendo lo que Jesús está pensando, lo que Jesús está diciendo, y digo, sintiendo, y quién Él es. Esa es la belleza del Evangelio de Juan. Los otros evangelios hablan mucho de lo que Jesús hacía y enseñaba. Juan nos dice un poquito más de quién es Él. Y todas las historias, todos los relatos, todos los milagros apuntan de alguna manera u otra a algo que Él va a decir de sí mismo. Y el discípulo amado además quiso mostrarnos más el Jesús amoroso que los otros 3. No que los otros 3 no podamos ver el amor del Señor, sí se ven. Pero Juan tuvo la meta de entrar más íntimamente al corazón de Cristo para que su iglesia lo pudiera conocer mejor. Y hasta este punto, en los 11 capítulos, Juan nos ha declarado exactamente eso, la naturaleza de Cristo. Juan es donde salen los famosos yo soy. Cada vez que él dice yo soy, uno debe poner atención, porque primero está diciendo yo soy Dios, y lo segundo que está diciendo es un atributo de esa deidad de él. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mi favorito de todos, antes que Abraham fuera, esto tiene que ser interactivo. Para que no, ya cuando es el segundo sermón, yo necesito que ustedes hablen para que no se duerman. Entonces, Juan, que nos dice que Jesús de Nazaret es el verbo encarnado, creador y rey de todas las cosas, vestido de hombre para salvarnos, que nadie puede llegar al Padre si no es por Él, que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, que Él decide cuándo pone su vida y la levanta otra vez, el que convierte el agua en vino. Cuando leemos esto, que nos toca ahorita, es asombroso pensar que Juan decidió poner esto aquí. Porque tomen en cuenta la grandeza y la deidad de Jesús y después leamos lo que nos toca hoy. Vamos a irnos al Evangelio de Juan, vamos a irnos al capítulo 11 y vamos a irnos hasta el versículo 28 del capítulo 11. Juan 11, versículo 28. Esto es justo después de que Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Habiendo dicho esto, o sea, después de haber hecho esta declaración, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde la pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? El sermón de hoy tiene como título El corazón de Cristo ante el sufrimiento de sus amados, porque el texto se trata precisamente de eso, el corazón de Cristo ante el sufrimiento de sus amados. Y contenido en estos 9 versículos nosotros tenemos un glorioso misterio, que es la profundidad de compasión y ternura que tiene Cristo con su gente. Me encantaría atribuirme a mí esa frase tan espectacular que acabo de decir, pero eso lo dice J.C. Ryle. La profundidad de compasión y ternura que tiene Cristo con su gente. Vamos a continuar la historia, porque no quiero explicárselos, quiero enseñárselos. Marta busca a María, después de que Jesús habla con ella, y en secreto la llama, porque en Judea buscaban a Jesús para matarlo. Además, en este tipo de contextos uno no va a llegar, no va a abrir la puerta donde está todo el mundo llorando y decir, Jesús llegó, sino que va donde María, porque Jesús manda a llamar a María, y educadamente le dice a María en el oído, Jesús llegó, actúa con discreción, porque esto es un tema complicado. Apenas María escucha, sale en carrera. O sea, ella no le dice a todo el mundo, me disculpan un segundito, voy a ir al baño, o tengo que ir a revisar, sino que apenas ella escucha que Marta le dice que Jesús la está buscando, María se levanta y no le puede importar menos quién está en la casa, qué están haciendo. Es muy María, ¿verdad? Cuando Marta está haciendo los trastos, María, Marta, usted haga los trastos, yo voy con mi Señor. En este caso está todo el mundo llorando, llaman a María y María se va inmediatamente. Y se va con tanta gana y sin decirle tanto a nadie que los judíos pensaban que iban para el sepulcro, que ella iba para el sepulcro. Porque como iba para afuera de la aldea, tenemos que recordar que las tumbas están afuera de la ciudad. Ahí es donde están los muertos, lo impuro está afuera, lo puro está adentro. Entonces, póngase en las sandalias de María un segundito. Lázaro lleva 4 días muerto, es lo primero. Entonces, María está destrozada. María está en una casa llena de conocidos, de los cuales muchos dudan de Jesús, muchos odian a Jesús. Le dicen a María en secreto algo, de cierto modo Marta diciéndole, María, comportate, salí despacito por allá. Y María sencillamente hace un display público y sencillamente se va. Y aquí hay un detalle que uno tal vez no observa. Porque María pudo haberle dicho, dile que pase, estoy muy triste. Usualmente cuando alguien está dolido, lo visitan a sus casas. María no, María dijo, yo voy para allá de una vez. María, dice el texto, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, lo cual no es común. Un judío no se anda postrando en los pies de todo el mundo, y una judía tampoco, porque el postrarse a los pies es una posición de adoración y de sometimiento. Entonces María viene destrozada ante Jesús, no a reclamarle, nadie le reclama de rodillas a alguien. Viene postrada, deshecha, además, y le dice, Señor, o sea, Curios, mi amo, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hay gente que dice que esto es un reclamo, pero esto no es un reclamo. Porque uno no reclama postrado, diciéndole al que le quitó a su hermano, Señor. Ella le está diciendo, ella sencillamente viene y trae su corazón roto ante Jesús.
y trae lo que tiene aquí metido. Señor, si hubieras estado aquí, yo sé que él habría vivido, porque yo sé que vos lo puedes resucitar y yo sé que fue tu voluntad no hacerlo, pero no entiendo. No entiendo. Esto es sufrimiento puro, 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 puro. Es un corazón expuesto y herido, es un corazón quebrantado. Tiene como el mismo sentimiento que uno ve en los salmos, que uno dice, pero ¿por qué está tan destruido si sabe que todo va a estar bien? David, cuando escribe un salmo de lamento. Es un sufrimiento que no entiende lo que sucede y corre a su Señor por su consuelo en medio de dolor, tal vez recibiendo respuestas o tal vez no recibiéndolas, pero lo que sabe es que va a correr hacia allá. Es una declaración además de su deidad y su soberanía, porque María sabe que él pudo haber llegado y sanado, y al no hacerlo Lázaro murió. Entonces María sabe que la causa principal de la muerte de Lázaro no es una enfermedad, es Jesús, que no quiso venir. Y es la misma María que se sentaba a los pies de Jesús a oírlo. Ahora se sienta a los pies de Jesús a llorar. Y después, una semana después, es la misma que con sus cabellos, con un perfume caro, unge los pies del Señor. Entonces María tenía como costumbre vivir literalmente a los pies de Cristo. Y a este nivel de mujer devota es a quien Jesús le quitó a su hermano. Y no es una excepción, porque si nosotros nos vamos a la Biblia, a Abraham el Señor le quita a Sara, y Abraham llora mucho. A David el Señor le quitó 2 hijos, aunque fuera producto de pecado, le quitó 2 hijos al hombre que estaba hecho de acuerdo al corazón de Dios. A Job, ¿qué no le quitó Dios? Y a Eva, Dios le quitó a Abel también. El primer asesinato, ¿sabes lo que es el primer asesinato para una madre? Sin tener el concepto de asesinato siquiera, y que Dios se lo haya quitado así. Y toda la Biblia entera dice que Jehová da y Jehová quita. Es un hilo que pasa por toda la Biblia. Jehová puede dar vida, Jehová puede quitarla. Y a veces uno lee estos textos y uno dice que Él quita y da estoica o arbitrariamente. Yo quito, yo pongo, usted se calla, yo soy Dios. Y a veces lo escuchamos así y a veces lo decimos así. Pero ¿cómo es el corazón del Señor al respecto? Cuando Él hace su acto soberano, ¿qué está sintiendo? Porque Jesús no es un autómata y Dios tampoco. Bueno, vamos a ver. Dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, y estos 2 llorandos es una palabra que significa sollozando. Es llorando en voz alta, o como lo dirían los gringos, ugly crying, cuando ya uno nada más solo está llorando por lo mal que se siente. Y por un lado puede ser que María sí estaba llorando en serio así, por otro lado los judíos tienen la costumbre de tener como comités de duelo donde todo el mundo lloraba con la que estaba llorando para que se sintiera la cosa un poquito más, digamos que sentimental y triste, pero el texto no nos lo dice. Lo que sí sabemos es que están llorando y estos judíos fueron a acompañar a María a la tumba porque la vieron a ver a Jesús porque pensaban que era para la tumba. Yo no creo que porque fueran intrigantes, porque ya habían pasado 4 días. Sencillamente la querían acompañar a que se duela en la tumba. Entonces yo no creo que aquí los judíos tenían algún llanto fingido, pero como la Biblia no lo dice, yo tampoco se los voy a decir. Pero aquí va una frasecita que yo todavía no logro entender bien, de hecho. Jesús, cuando la vio llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahora, no hay Biblia en español que traduzca estas 2 palabras bien. Si vamos a Reina Valera, dice estremeció, conmovió. Si vamos a Nueva Biblia de las Américas, conmovió, entristeció. Si vamos a Nueva Versión Internacional, me sacan de este púlpito, no podemos hacerlo. Pero ninguna la pega. La palabra griega de estremeció es ebrimauai, que viene de una raíz que es brimoai, que es bufar, de cólera. Es como cuando un toro bufa de la ira. Más preciso es decir airarse. Jesús se airó, pero no de pegar gritos, sino aquí adentro empezó a enojarse y a indignarse además. Yo creo que los traductores no lo ponen porque son palabras fuertes. Y la segunda, cuando dice conmovió, la palabra griega es tarazo. No es que hizo tarazo, es como cuando yo agito el agua. Se turbó.
Entonces cuando Jesús vio a estas personas llorando, se indignó en sus adentros y se turbó. Además, explíquenme cómo Dios se turba, si Dios es inturbable. ¿Cómo Dios se estremece y se indigna si a Dios nada lo saca a su balance perfecto? ¿Cómo es posible que Dios se indigne y se turbe ante el lamento que Él mismo creó y orquestó? Además, algunos comentaristas dicen que se turbó por incredulidad, porque no creían. ¿Pero qué no creían? No hay incredulidad aquí. María le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Y eso es cierto. Si hubiera estado ahí y le hubiera hecho algo, no hubiera muerto. Ahí no hay incredulidad. Y después los judíos dicen, al puro final del texto dicen: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro también no muriera. También es cierto. Claro, el de ellos verían como una cizañilla rara. Pero no es un tema de incredulidad, porque nadie está aquí dudando de la persona de Jesús. Entonces como que Jesús está bravo con ellos porque no creen. Otros dicen lo que dicen los judíos en los versículos más para allá. Vean cuánto amaba a Lázaro. La palabra amaba era fileo. Entonces como vean qué compas eran, que Jesús está así de triste y llorando. Pero tampoco es el caso. El llanto de su amada María y de los judíos que la acompañaban lo turbó y lo indignó. Vio el momento, vio el sufrimiento, vio la muerte, vio el quebranto de María y de los suyos, vio el quebranto de los otros, vio las consecuencias del pecado, vio la incredulidad de algunos que estaban ahí, vio todo lo que estaba sucediendo aquí, las consecuencias de la caída, el pecado, la muerte. Además, vio la muerte a la que él va a tener que someterse un par de semanas después. O sea, ve la destrucción de este mundo caído y se desconsuela. O sea, ¿cómo el Dios eterno se puede desconsolar por unas cuantas criaturas sufriendo? Y es a lo que él ya respondió, y es a lo que él ya resolvió. 4 días antes dijo: Él no se va a morir, yo lo voy a resucitar. Entonces, ¿qué hace aquí turbado y triste? ¿Cuánto odia Jesús esto para que se turbe? Porque nosotros a veces creemos que este mundo caído, Jesús es como: jajaja, mundo caído, ustedes pecaron, ahora van a sufrir las consecuencias. No, Él se turba y se duele por el dolor nuestro. Vea, Él detesta la muerte, tanto así que vino a morir por nosotros para que no muramos después. Lo que vemos de Jesús odiando eso, odiándolo. Quiero que ustedes imaginen, por ejemplo, a Jesús en un funeral. Porque a veces uno llega a un funeral y uno está viendo qué le digo a esta persona para que sepa que todo va a estar bien. O si es el funeral de un cristiano, o cuando uno está triste, está en el funeral de un ser querido y uno está llorando, uno dice: qué incredulidad la mía. Si yo sé que va a estar bien, si yo sé que está en el cielo, si yo sé que está con Dios, qué incredulidad la mía llorar. Yo no debería llorar, yo debería estar de fiesta. Ustedes no ven que Jesús ve a este montón de gente llorando y dice: ¿qué están haciendo? Si Lázaro es mi amigo, obviamente va a ir al cielo. O sea, traigan los címbalos y las trompetas y armemos un bacanal. O sea, qué incrédulos. No dice eso. Jesús odia los funerales. Jesús odia la muerte. Jesús odia cómo una persona, cuando pierde otra que ama, no puede verla por añales. Esas son las consecuencias del pecado. Él detesta este mundo caído. Uno dice: pero Él lo creó para que fuera así. Eso no quiere decir que deriva placer del sufrimiento y de la perdición de las personas. Y lo que vemos aquí nosotros es una ventana al corazón de Jesús que nos permite poder entender el resto de las cosas que Él hace con muchísima más claridad. ¿Cuánto odia Jesús nuestra condición actual? Tanto así que se turba. Y no crean que Jesús encendió un botón divino que dijo turbarse y se turbó. Bueno, como si fuera un actor profesional y se enoja. Sino que cuando Él se turba y se estremece es algo que le sucede a Él. Porque uno no puede turbarse, uno no puede como enojarse solito. Algo tiene que causar esto.
Y él, conociendo el fin de esta historia, que va a ser en aproximadamente 5 minutos, lo que él dura resucitando a Lázaro, sin embargo se turba. Y eso es demasiado bonito, porque esto nos muestra que Cristo es realmente tan hombre como es Dios. O sea, él llora como una persona, se entristece como una persona, se turba como una persona. Él realmente fue sujeto a la experiencia humana completa. Porque si no experimentara esa experiencia humana completa, nada más anda por la vida como un Dios estoico y apático porque sabe que todo está en su control y va completamente ecuánime. Este no es el Jesús de la Biblia. Aquí su deidad y su humanidad se ven al mismo tiempo, porque Él es el que da la vida, en el versículo pasado, en el pasaje anterior, y Él además se desconsuela. Y esto es en el mismo texto. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿no acerca esto más a Jesús a nosotros? ¿No lo acerca más? ¿No lo vuelve de carne y hueso? Y nos permite esto también entender que Él realmente cargó nuestros sufrimientos. Cuando Isaías dice, Él cargó nuestros sufrimientos y es un varón de dolores, experimentado en quebranto, uno usualmente cree que es de cuando lo subieron a la cruz, la pasó muy mal. Pero cuando ustedes ven el texto entero, ustedes ven que la experiencia de vida de Jesús estuvo plagada de quebranto y dolores, y sufrimiento y compasión. El quebranto de Cristo no es artificial. Es tan real como el nuestro, solo que sin pecado, esa es la única diferencia. Pero es tan real como el nuestro. Y en medio de que se le turba su espíritu, se enoja, este quebranto, bueno, antes de esto, María, dentro de este sentimiento que está teniendo aquí, él le pregunta a los que están ahí, ¿a dónde está? Y muy posiblemente no dijo, ¿a dónde está? Sino fue como, ¿a dónde está? Como tratando de contenerse. Y le dijeron, por allá. Y esto nos lleva al versículo más pequeño y gigante de toda la Biblia. Jesús lloró. Si nosotros entendemos que Él venía con el corazón turbado y que después de Jesús lloró, sencillamente es que esto que estaba aquí se manifestó hacia afuera. Son 2 palabras, Jesús lloró, es un solo versículo. Y si ustedes siguen, si ustedes ven todo el relato, Juan hace como un punto de aparte, hace como una isla. ¿A dónde están? Está por allá. Y Juan solo hace, Jesús lloró. Y deja un silencio ahí y ya después los judíos hablan otras cosas. O sea, Juan pausa, pues le pone pausa a su mente y dice, esto debería estar aquí, solito. Y realmente cuesta encontrar palabras aquí. Yo le pedí a mi papá que si podía dar solo este versículo y me dio todos los otros, porque este versiculito es tan pequeño, pero es como que uno abra una puerta pequeñita que va a dar a una mansión gigantesca. Hay demasiadas implicaciones. Solo piensen por un instante Jesús llorando. Piensen en su deidad, piensen en su omnisciencia, piensen en su aceidad, piensen y cómo alguien así llora. ¿Cómo Dios llora? Dice Spurgeon, a menudo me he sentido molesto con el hombre, quien quiera que fuera, que cortó el Nuevo Testamento en versos. Parece que ha dejado que el hacha caiga indiscriminadamente aquí y allá, pero le perdono un gran error por su sabiduría al dejar que estas 2 palabras hagan un verso por sí mismas. Jesús lloró. Este es un diamante de primera agua y no puede tener otra gema engastada con él, ya que es único. El más corto de los versos en palabras, pero ¿dónde hay uno más largo en sentido? Añade una palabra al verso y estaría fuera de lugar. No, déjalo estar en soledad, sublimidad y simplicidad. Incluso puedes poner una nota de exclamación después de ella y dejarla en mayúsculas. Jesús lloró. Aquí está el hombre, no un hombre, el hombre.
es el segundo Adán, es nuestro ejemplo a seguir, es el que no pecó en nada, cumplió la ley a la perfección. Es la imagen del Dios viviente que no tiene una partícula de pecado, llorando por 3 personas que están ahí. Jesús no es un estoico, que nada más no se afecta por las cosas que suceden. Jesús no es un hipercalvinista, tampoco, que dice, todo está dentro de la voluntad de Dios, entonces, tampoco es eso. Jesús no es alguien ajeno a nuestro sufrimiento y Jesús no es como los dioses griegos de aquel tiempo apático. La palabra apático nuestro viene de una raíz griega que hablaba de cómo eran los dioses, que sencillamente les daba igual lo que hiciera este montón de mortales inútiles. Jesús no es apático. Aun cuando Él decretó todo, se duele con sus criaturas cuando sufren por los medios que Él decretó. O sea, ¿qué les dice eso del corazón de Él? Él se duele con el pecado, se duele con sus consecuencias y no teme en demostrarlo. Allá había gente. Él no lloró y dijo, voy a sostenerme esto aquí porque yo soy un hombre y los hombres no lloran. No voy a llorar porque esto es falta de fe. No voy a llorar porque otros se van a poner tristes. No, Jesús no tiene problema alguno con llorar enfrente de todos los que estaban ahí presentes. Eso significa que nuestro Salvador está lleno de afecciones, o sea, cosas que le fascinan y odia, y está lleno de emociones, que es lo que esto se manifiesta externamente. Sus emociones manifiestan sus afecciones, y el odio que Él le tiene al pecado, el amor que Él le tiene a sus elegidos, se manifiesta en que cuando ellos sufren, Él sufre. Aunque haya un bien al final del cuento. A Él no le importó que lo vieran llorar. Él sabe que llorar lo muestra vulnerable. En una cultura de eso, un hombre llorando no es una cosa muy venerable. ¿Ustedes creen que le importó? No le pudo importado menos. Lo ven además, como yo decía hace unos minutos, lo ven triunfal, como ¿por qué lloran ustedes? Yo lo voy a resucitar en un rato. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre se vea glorificado. Es otro Jesús, ¿verdad? Un Jesús callado, un Jesús, digamos que divinamente débil, un Jesús que llora con los que lloran. Entonces, cuánta condescendencia, cuánta compasión, cuánta humildad, cuánta sencillez y ternura tiene Jesucristo. Esto es una ventana hacia su interior, porque de este cariño Él tiñe todas las cosas. Cuando Él va a la cruz, ¿ustedes creen que va a la cruz sencillamente porque sabe que es la obra más grande de la historia? No, es porque nos ama. De hecho, su amor por nosotros hace parte de que esto sea la obra más grande de la historia. Porque lo que se necesita para que alguien que no peca llore, como Jesús, es amor puro y santo. Es amar a tal punto que uno se duele con los que están dolidos. Es el mismo amor que lo llevó al Calvario unas semanas después a dar su vida. Y es muy raro que Él, que puede dar vida a quien sea, como le dio la vida a Lázaro, 2 semanas después fuera a dar su propia vida por nosotros. Jesús lloró. Yo quiero que ustedes se vayan hoy con eso, nada más. Aplicaciones hay miles, pero recuérdense que Jesús lloró. Y no lloró para que lo vieran como un hipócrita, como un actor. No fueron lágrimas profesionales, lloró porque así es Él. Si hubieran habido 10,000 personas o 0, Jesús llora. Ahí. Y es un producto de ver a los suyos mal. Entonces, ¿qué les dice esto a ustedes cuando ustedes están sufriendo? ¿Ustedes creen que Jesús está indiferente ante el sufrimiento de cada uno, ya sea por su pecado o por cualquier razón? ¿Ustedes creen que Jesús está frustrado en el cielo diciendo, Joel, ¿cómo no entendés? O más bien Él está llorando con Joel cuando llora. Y se duele cuando Él le duele. Algunos me dirán, suave, pero Él ahora está en el cielo. No es lo mismo. Pero allá en el cielo Él se fue con su cuerpo. Allá en el cielo Él se fue con su humanidad.
Es un cuerpo glorificado que no se degrada, pero Jesús es tan hombre allá como era aquí. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces eso significa que Jesús tiene hoy en el cielo el mismo corazón por su iglesia en la tierra que tenía cuando estaba aquí. Y lo que mueve sus afecciones santas allá en el cielo es lo mismo que las mueven aquí en la tierra. Esta es una frase que a mí me encanta. Él es santo y sublime y Él es manso y humilde. ¿Cómo esas dos cosas se intersecan? Uno podría escribir una enciclopedia y no le llega. ¿Pero no les parece espectacular que Jesucristo es santo y sublime y manso y humilde a la misma vez? O más bien, Él es santo y sublime porque Él es manso y humilde. Un Dios humilde. Además, ¿no les parece espectacular que tengamos un sumo sacerdote en el cielo, que ese es Cristo, que pasó por nuestras mismas aflicciones? No solo pasó hambres, pasó el dolor duro del alma, el quebranto, la frustración. ¿Ustedes creen que Él vino a caminar por esta tierra a no sufrir? Él vino a vivir la experiencia humana, con todas las espinillas de los 13 años, toda la experiencia humana, Él vino a vivir. Y Él fue tentado en lo mismo que todos nosotros, nada más que sin pecar. Entonces, cuando nosotros estamos en estas situaciones, ¿qué tanto consuelo puede traernos saber que Él pasó por eso? Y que lo que sentimos nosotros ahorita, aunque sea de una manera pecaminosa, Él sintió estos dolores. Y cuando uno los trae a los pies de Él puede decir, yo también, y yo los pasé por vos. Y puedes traerlos, puedes quebrantarte como María, puedes llorar. Y yo no te voy a decir, levántate porque yo te salvé, seguí caminando, vos sabes cómo termina el cuento. No, yo voy a bajar a donde vos estás y yo voy a llorar con vos un ratito. Eso es lo que hace el Señor cuando uno trae sus sufrimientos a Él. Yo les digo, a mí me vuela la cabeza. Y entre más uno aprende de teología, y entre más uno aprende la Biblia, menos uno entiende esto. Porque conforme uno aprende más de teología y de Biblia, Dios se hace como más así. Entonces cuesta demasiado entender cómo le importo, o cómo se duele por algo. Además, cuando hay una herida, esto es un ungüento en la herida realmente. O sea, si yo sé que el Señor, si yo pasé por algo, yo sé que el Señor pasó por algo peor y sufrió más. Y que además lo hizo por mí. Y además la palabra de Dios dice que el Señor a la caña cascada no quiebra, ni al pábilo humante apaga. Eso significa que una cañita, de esas que crecen en los ríos o en los estanques, cuando se rompe, ¿verdad? Y queda ahí colgando como de una hebra nada más, una caña totalmente rota que se la puede llevar el viento y la quiebra. Que eso somos nosotros cuando estamos quebrantados. Lo que dice el pasaje es que el Señor a la caña cascada no quiebra. O sea, Él no ve a alguien dolido y destruido y lo termina de pisotear. Y Él no apaga el pábilo humeante tampoco. Esas candelas, ¿saben qué es un pábilo? Yo aprendí gracias a Don Mau que era un pábilo. Cuando está saliendo ya el humo negro, que uno dice, ya se le acabó, el Señor no lo apaga, Él le pone más aceite. Ese es el Dios que tenemos, un Dios condescendiente que no se avergüenza del sufrimiento y del pecado de su iglesia, sino que se duele y tiene compasión de ellos y los restaura. Ustedes pueden imaginarse a Cristo doliéndose con ustedes, porque a mí me cuesta mucho. Entonces, así pasamos a las pequeñas aplicaciones que tengo para ustedes. La primera, cuando ustedes sufran y cuando ustedes pequen, tráiganselo a Jesús. No piensen que ustedes tienen que resolver el problema para después contarle a Jesús de cómo lo resolvieron. Eso se llama ser hipócritas. Traigan su pecado y su sufrimiento a Jesús, que siente el dolor de ustedes y se goza en sentirlo con ustedes. No hay pecado alguno en llorar y en postrarse débil ante Cristo. Cero pecado ahí. De hecho, tenemos un sumo sacerdote cuyo oficio es precisamente ese. La segunda cosa es que sean bienaventurados cuando lloran por y con sus hermanos. Cuando ve un hermano dolido, por las razones que sean, porque algo le pasó, porque pecó, porque hizo un berrinche y se fue de la iglesia y ya no habla con nadie. Bienaventurados son ustedes cuando pueden ver el sufrimiento de esa persona y llorar con ellos.
porque se parecen a su Señor. Vean, esta es la gloria, para mí, del liderazgo cristiano, esta es la gloria más grande. No es dar sermones. Dar sermones no es tan difícil cuando uno lo practica, sino amar de esta manera a los hermanos. Un amor que no ve tanto la obra, sino el quebranto detrás de la obra. Y se quiebra con el que se quebró también. La otra es que el saber que todo va a estar bien, el que nosotros sepamos que Dios tiene todo bajo control, no nos exime de la responsabilidad ni de orar, ni de sufrir, ni de acuerpar a nuestros hermanos. No nos lo exime, porque Jesús sabía todo lo que iba a pasar y aún así se dolió, y aún así lloró. Aunque sepamos la razón del sufrimiento, aunque no sepamos, nosotros no podemos tomar la soberanía de Dios como una herramienta para endurecer nuestros corazones, sino que todo lo contrario. El cuarto punto, si ustedes quieren ser buenos expositores, que para esto es este curso, empiecen aquí. Empiecen en amar a sus hermanos, porque Jesús no hizo un mandamiento que decía: expondrás la palabra con suma precisión. Un poquito a Timoteo, para su iglesia. El mandamiento que él sí dio fue: ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Ese es el inicio de la teología. Donde inicia la teología es amar a los hermanos y amar al Señor. Ahí inicia. Ustedes pueden tener una biblioteca llena de libros y pueden saberse todas las doctrinas espectaculares de la Biblia. Si no aman a los hermanos de esta manera, esos libros no son nada. Es ruido lo que sale de la boca de ustedes si no aman a sus hermanos así. A nadie le importa cuánto saben si no saben cuánto les importan. Es un buen axioma de vida. A nadie le importa cuánto sé yo si no saben cuánto me importan. Porque a Jesús le importa. A Jesús le importa cada problema diminuto de sus ovejas. A Jesús le duele el pecado y sus consecuencias. Y con todo el amor que yo les tengo, muchos de ustedes son muy buenos para exhortar, son muy buenos para reprender, son muy buenos para aprender, son muy buenos para exponer, pero malitos para llorar. Entonces, ustedes quieren un ministerio santo y sublime, sean mansos y humildes. Y empiecen por ahí. Empiecen su carrera expositora en compasión por sus hermanos y van a ver que todo el resto del ministerio va a ser bendecido por el Señor. Oro y terminamos. Señor, me quedé corto, pero yo creo que todos nos quedamos cortos. ¿Cómo vos podés llorar? ¿Cómo vos te podés turbar? ¿Cómo podemos agregar esto a lo que nosotros ya conocemos de vos? Y que realmente nos vuelva como vos. Si la santificación es por observarte a vos y por conocerte a vos, Señor, te pido que al observar este pasaje de hoy nos llenemos de compasión y de amor por los que sufren, por las circunstancias que sean. Que entendamos que vos no sos un Dios meramente trascendente y alejado, sino que vos te tomás el tiempo para escuchar nuestras lágrimas y dolerte con nosotros. Que esto nos permita, Señor, llorar con los que lloran y reír con los que ríen, no de manera artificial, sino real. Que nuestras emociones y nuestras afecciones sean cambiadas por vos, Señor, porque nosotros somos personas de corazón demasiado duro para hacer algo así. Así que te pido que ablandes nuestros corazones por los medios que vos soberanamente decretés, porque yo quiero llorar como vos llorás. Y yo espero que ellos también. Es en tu nombre que oramos hoy y que nos congregamos. Amén. Ya con esto yo termino. Yo creo que esa es la primera vez que me mantuve dentro del tiempo. ¿40, 50?